Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Feliz Día a los Padres. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que Dios bendiga a cada uno de sus familias, cada uno de los hogares que están ahorita en este momento conectados. Y vamos a, pues a tratar, hermanos, de poner atención a la palabra del Señor, a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Esa fotografía o pintura, lo que sea, pues es algo que nos deja ver un poco de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y esas letras que puse ayer arriba en el barrote de arriba de la cruz, que dice fuera con este, crucifícale, crucifícale, fueron las palabras de los judíos cuando rechazaron al Señor Jesucristo. Y algo bien triste, bien doloroso, la dureza del corazón, y es precisamente lo que voy a estar hablando. La semana pasada les estoy hablando de Pedro, que el apóstol Pedro no perdió oportunidad, no perdió el momento para predicar el evangelio, para confesar a Jesucristo, y que todo este acontecimiento de que se encuentra desde el capítulo 3 del libro de los Hechos al capítulo 4 en el versículo 22, que por cierto en el 23 al 31 vemos ahí que los apóstoles después llegan y cuentan a los demás lo que había acontecido y oran juntos y le piden a Dios que, pues, que les ayude a continuar predicando la palabra de Dios con mucho ánimo, con valor, con denuedo, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para cada uno de nosotros los cristianos, para los pastores, evangelistas y cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida, que confesemos a Cristo, que no le neguemos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No sabemos cuánto tiempo más falte para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no lo sabemos, pero al parecer el Señor viene pronto. Y si no viene, pues de todos modos, no viene pronto, de que viene, viene, pero no sabemos cuándo. Pero si Él nos llama antes a su presencia, pues mientras estemos aquí o el tiempo que nos resta de vida aquí en este cuerpo físico, en este planeta, que nuestra vida siempre esté confesando al Señor Jesucristo. En este cuadro que vemos, en esa diapositiva, pues es algo que el Señor Jesucristo sufrió, pasó, Él lo hizo públicamente, no tuvo vergüenza de pasar por todo eso, dejó su comodidad, dejó su trono. Él sabía lo que le esperaba en este planeta, Él sabía lo que iba a sufrir, más sin embargo estuvo dispuesto a levantarse de su trono, descender a venir a nacer a través del vientre de María, venir a ser un bebé, crecer, predicar, ser menospreciado y sufrir todo eso que sufrió. Si hemos experimentado alguna cortada, algún raspón, eso arde, eso duele muy feo. Imagínate todas esas cortadas que le hicieron a él, a latigazos, le arrancaron los pedazos de carne, le arrancaron su barba, le arrancaron sus cabellos, le pusieron esa cruz de espinas en su cabeza, y todo lo hizo por ti y por mí. Grábate eso en tu corazón y en tu mente. Lo hizo por ti y por mí, por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a dejar su comodidad, a dejar su trono, a dejar de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice la palabra de Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, sufrió muy duro. Entonces, precisamente voy a estar hablando y quiero atraer su atención, su mente, su corazón a cada uno de ustedes, la dureza del corazón de las personas, cuán duras son las personas. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, tratar de atraer la atención a estas personas judías
qué duros eran sus corazones, qué duro eran sus corazones, y rechazaron, pidieron que fuera crucificado, que fuera torturado, y dijeron fuera con este, y prefirieron a un delincuente, a un ladrón, a un asesino, en lugar de al Señor Jesucristo, aquel que anduvo haciendo milagros en el pueblo de Israel. Ahora, el otro punto es cuánta misericordia de Dios, cuánta misericordia de Dios, mucha, porque a través de este milagro de ese hombre cojo, que era cojo de nacimiento, 5,000 personas fueron salvas. El apóstol Pedro fue uno de los instrumentos que Dios usó. Él estuvo dispuesto, predicó. Juan también ahí estuvo. Pedro es más mencionado que Juan, pero también sabemos que ahí estaba Juan. Fueron puestos en la cárcel, estuvieron dispuestos a sufrir, pero no se puede comparar con los sufrimientos del Señor Jesucristo, por supuesto, pero ellos estuvieron dispuestos a confesar a Cristo, no tuvieron miedo, ellos estuvieron dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Quiero leer ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice en el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, y este es el punto bien importante, hermanos, dice aquí, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros o ustedes negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí ya el apóstol Pedro baja la voz y dice: por ignorancia lo hicieron, por ignorantes, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y eso es una gran realidad, la ignorancia por la falta de pensar, de detenerse a meditar, a escudriñar la escritura y a pensar y a meditar. Por ignorancia hay tanta gente perdida, por esa ignorancia. Pero a través de la ignorancia, cuando la persona se niega a ser enseñada, se niega a ser exhortada, no quiere recibir la exhortación, el corazón se endurece y las personas se vuelven duras y continúan endurecidos en ignorancia, y muchos ya se han perdido causa de la dureza del corazón y de la ignorancia. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y de cada persona que va a escuchar este mensaje. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, porque nosotros también éramos duros de corazón, éramos ignorantes. Padre, ahora tenemos un poco de conocimiento. Y, Señor, queremos, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Que nuestro corazón sea suave, no sea duro. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir su palabra, a recibir la exhortación, a recibir, Señor, lo que usted quiera decirnos o hablarnos. Le suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que usted hable, que yo solamente sea un instrumento en las manos suyas, que sea, Señor, guiado por el Espíritu Santo, por su poder, para su honra, para su gloria y para la salvación y edificación de las personas que van a estar escuchando este mensaje. Se lo pido todo
En el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Algo que me llama la atención, hermanos, el apóstol Pedro les hace una pregunta, les hace la pregunta, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué os maravilláis? En el versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se espantan? ¿Por qué se pusieron así de esa manera? Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro les hace esta pregunta? Si es algo de maravillarse. Vemos ahí en los versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre era un hombre cojo de nacimiento. Pero cuando Pedro oró por él y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate, anda, y dice que tomándole por la mano derecha le levantó y al momento, instantáneamente, se le afirmaron los pies y tobillos. En el versículo siguiente, en el 8, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, algo que él no podía hacer antes. Y alabando a Dios, dándole gracias a Dios, dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, en el versículo 10 dice, y le reconocían, o sea, ellos sabían la persona que era una persona pues cojo, que no podía caminar, era una persona que estaba pidiendo siempre limosna, dice que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, el apóstol les pregunta, ¿por qué se maravillan de esto? Pues era un hombre cojo de nacimiento, acaba de suceder un milagro muy notorio, algo que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿por qué la pregunta? Y ese es el punto en el cual quiero profundizarme. ¿Por qué la pregunta del apóstol Pedro? ¿Por qué se maravillan de esto? Claro, era algo para maravillarse. ¿Por qué les hace esta pregunta? Ahora, esta es la respuesta. Solo habían transcurrido algunos meses de que ellos habían pedido la muerte del Señor Jesucristo, el autor y hacedor de los milagros. Ellos habían presenciado, no sé si todos, pero yo creo que todos, toda esta gente había presenciado muchos milagros del Señor Jesucristo, habían presenciado el poder, y por eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, les pregunta, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué? Hacía muy poco tiempo que ellos habían pedido, habían dicho, fuera con fuera con el que hacía los milagros, fuera con el Señor Jesucristo que había hecho tantas sanidades, tantos milagros tan poderosos. Así que por esta razón, el apóstol dice, ¿por qué se maravillan? Si Jesucristo hizo tantos milagros y más poderosos y notables, más poderosos y notables. Tenemos el ejemplo de la resurrección de Lázaro en el siguiente pasaje, Juan 11, 38 al 39, versos 43 y 44, dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tenía 4 días de muerto, ya el cuerpo estaba pudriéndose, estaba en putrefacción, ya olía mal, probablemente ya estaba engusanándose el cuerpo. Y pues Marta le dijo, Señor, pero ya hubieras venido antes cuando estaba enfermo y lo hubieras sanado, pero ya muerto así, ya engusanándose, pues como que no, ¿verdad? Le parecía algo imposible. En la siguiente diapositiva vemos el verso 43 y 44.
Dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatad y dejadle ir. Este milagro, hermanos, este milagro fue un milagro muy notorio que yo creo que todo Israel se dio cuenta. Mucha gente, la mayoría, si no todos, pues la gran mayoría, tal vez toda la gente, todo Israel se dio cuenta de ese milagro. Un muerto ya con su cuerpo pudriéndose, engusanándose, fue sacado de la tumba porque el Señor Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el hombre, claro, le dijo, quiten la piedra, quitaron la piedra, le grita, ven fuera. Y este Lázaro dice que salió, que había muerto, salió caminando, batallando para caminar porque tenía las manos atadas y los pies con vendas. Pero resucitó, se levantó de entre los muertos. Y luego el Señor les dice, desatad y dejad de ir. O sea, todo eso se dieron cuenta los sumos sacerdotes, se dieron cuenta los fariseos, se dieron cuenta los saduceos, se dieron cuenta los gobernantes. La mayoría de la gente se dio cuenta. Ahora, vea lo que dice Marta y María. Tú podrías haberlo sanado, Señor. De seguro que sí. Ellas estaban seguras de que el Señor Jesucristo podía haberlo sanado si Él hubiera llegado cuando estaba enfermo, pero ya sacarlo de la tumba, ya 4 días de muerto, me parece como que no. Veamos el siguiente pasaje en Juan 11:21. La siguiente diapositiva dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ellas están en el dilema de que, bueno, ya murió, ya esto ya no se puede, ya es imposible. Yo sé que va a resucitar, pero el día postrero, en el día del juicio, todo eso, pero ya. Señor, ¿por qué no viniste cuando estaba enfermo? Para que mi hermano no habría muerto. Y vea que Marta dice esas palabras, mi hermano no habría muerto. María dice lo mismo. No más diferente, en diferente orden, pero María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. O sea, María creía en el Señor Jesucristo, Marta también creía en el Señor Jesucristo, lo tenían como una persona, pues, espiritual, alguien enviado de Dios, pero vea lo que le dice, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, los judíos, todas esas personas que estaban ahí, que habían ido a acompañar a Marta, a María, a consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro, vea lo que dicen ellos. Y algunos de ellos dijeron, pero lo hacen en forma de pregunta, como dudando. No podía que abrió los ojos al ciego, pero note usted que ellos sabían que Jesús había hecho otros muchos milagros. Pero había la duda. Dice, ¿no podría que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No podría Bueno, vemos que Marta y María estaban plenamente seguras que el Señor Jesucristo podía haberlo sanado. Pero ya que saliera de la tumba, pues como que, ¿verdad? Eso sí que no. Estas otras personas dicen en forma de pregunta, como dudando, tal vez, o no sería que podría haberlo hecho, pero todos ellos, ese es el punto importante, todos ellos fueron testigos de muchos de los milagros de Jesucristo y luego de la resurrección de Lázaro. De ahí es que surge la pregunta del apóstol Pedro, y este es el punto importante. De ahí es que surge esa pregunta del apóstol Pedro. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Por qué se maravillan? Ahí en Hechos 3:12, en el siguiente diapositiva, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Si ustedes vieron cosas mayores hechas por el Señor Jesucristo. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo negaron y dijeron, fuera con este. Y ese es mi punto, hermano. Qué corazón tan duro de esta gente, habiendo visto al Señor Jesucristo, habiendo Él andado en la tierra de Israel, haciendo tantos milagros, haciendo el bien,
fuera con este, no lo queremos, crucifícale. En otras palabras, tortúrale, 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 no lo queremos. Ellos pidieron que se les diera a un delincuente, a Barrabás. Haga de cuenta que estamos pidiendo, preferimos a un narcotraficante, a un asesino, antes de buscar al Señor. Y eso es lo que mucha gente hace. Eso es lo que mucha gente hace. Tienen al santo quién sabe qué y al santo del otro, un tal narcotraficante que murió. Bueno, tanta cosa, tanta ignorancia, tanta dureza de corazón. Es terrible. Vemos ahí en la siguiente diapositiva, hermanos, por favor, ahí en Hechos 3, 13 y 14, dice, el Dios de Abraham, en otras palabras, el apóstol Pedro, diciéndole a los judíos, a los israelitas, el Dios de nuestros padres, el Dios que llamó a Abraham, a ese que ustedes saben, Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y claro, hermanos, que qué bendición que a través de ese mensaje del apóstol Pedro, de sus palabras, claro, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, porque a Dios siempre tiene que ser la honra y la gloria. Muchas de esas personas se convirtieron al Señor, exceptuando los gobernantes, porque esa gente siguió duro. Claro, muchos se convertirían después, pero en ese momento, si usted escudriña ahí esos versículos del 3, del 4 hasta el 22, esas personas siguieron duras. Pero bueno, el punto aquí es a quien ustedes en aquel tiempo lo entregaron, lo negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14 dice, más vosotros, más ustedes negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ahora, veamos lo que sucedió. Vamos a ir al pasaje que nos muestra cuando esta gente, todos estos judíos gritaban. Pilato no encontraba delito en él. Vemos en la siguiente diapositiva, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, vean, todos los religiosos, los principales sacerdotes, a los gobernantes y también al pueblo, los convocó, los llamó, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno, no hallo nada para qué condenarle de aquello de que le acusáis, ni aún Herodes, porque os remití a él, o sea, yo lo envié a Herodes y él tampoco le encontró nada. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle, que no había razón de castigarle, pero bueno, para congraciarse con ellos, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. En la siguiente diapositiva vemos aquí a las personas, después de que Pilato hay una diapositiva antes de esa, ¿no? Ahí. Pilato no encuentra delito en él, pero vean lo que ellos hacen. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Les pregunta, ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban. Esa palabra de instaban era como ordenándole y a grandes voces, dando como, o sea, insistían, como quien da la orden, gritando, pidiendo que fuese crucificado. O sea, en otras palabras, tortúrenle, mátenle, golpéenle, latiguenle, despedácenle su cuerpo a golpes. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ahí está el pueblo, ahí están los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato, ¿qué es lo que hace? Sentenció
que se hiciese lo que ellos pedían. Es lo que ellos estaban pidiendo. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel, porque eso era lo que ellos querían, por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, que fuera crucificado, que fuera muerto y maltratado. Así ahora, hermanos, desafortunadamente, tristemente, les hablas de Jesucristo, de la Biblia, y te dicen, usted tiene otra religión, se aferran a su error, prefieren su religión. Así el líder sea un pederasta, lo prefieren a él y a su religión en lugar de Jesucristo. En lugar de Jesucristo, ellos rechazan la palabra de Dios, rechazan la persona que les está hablando de la verdad, porque ellos prefieren su religión y prefieren a su líder, así sea un pederasta, así sea un bandido. Ahora, ¿por qué todo eso? Somos fáciles de engañar y nos dejamos llevar por apariencias, por palabrerías. Preferimos la mentira o las mentiras que la verdad. Y nosotros predicamos a Jesucristo y Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. No necesitamos de religión, necesitamos la salvación que es en Cristo Jesús. Necesitamos venir a Jesucristo. Él está en donde quiera que nosotros le invoquemos. Donde quiera que nosotros clamemos a Él, ahí está dispuesto a escucharnos. Si pedimos perdón, a perdonarnos. Si le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él viene a nuestra vida, a nuestro corazón y nos salva. Ahora, vean, hermanos, el gobernador romano, Pilato, insiste al pueblo para que recapaciten, que Jesús era inocente, pero ellos siguen en su ceguera. Qué terrible. Él les dice por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Yo no digo que Pilato era inocente, yo no digo eso. Pilato, pues, él le tenía miedo al emperador, tenía miedo al pueblo, porque, pues, se los entregó y dijo, pues, ahí hagan ustedes lo que quieran con él. Él no era creyente, ni siquiera era judío, él era romano. Pero él insiste y pregunta, y les insiste por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Aquel hombre que no era del pueblo de Israel notaba algo extraño ahí. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré, pero ellos insisten. Ellos instaban, imponían, mátalo, mátalo. Ahora, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio a la Biblia? ¿Por qué tanto odio a Jesucristo? Porque esa es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás. Y así engañados por ignorancia, la gran mayoría de la gente, porque son pocos los que se salvan, lo dijo el Señor Jesucristo. Y dice, esforzaos a entrar, esfuérzate a entrar por la puerta es Jesucristo. Rechazan por ignorancia al dador de la vida, al único que tiene el poder para darnos la salvación eterna de nuestra alma. Porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Dice ahí la siguiente diapositiva, en Hechos 4, 11 y 12, dice, en ningún otro hay salvación. Pero antes de eso, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, por ustedes los religiosos, ustedes los sacerdotes. Este Jesús es la piedra que ustedes han rechazado, la han menospreciado, la han querido torturar, la han querido callar, la han querido quitar, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice, y estas son palabras del apóstol Pedro, salidas de la boca del apóstol Pedro, desde el versículo 11, versículo 12, dice, y en ningún otro. Y estas palabras quiero que queden bien,
bien incrustadas en tu corazón, bien implantadas en tu corazón, y en ningún otro hay salvación. No es en el sacerdote, no es en el papa, no es en el pastor, no es en la religión, ni católica, ni evangélica, de ningún tipo de religión, ningún tipo de ser humano, en ninguna otra persona, dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. Él es el que es nombre sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ahí en Hechos 3:15, regresamos a este pasaje donde dice, y matasteis al autor de la vida. Pero vea qué interesante, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y luego dice, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, Jesucristo está vivo. Quiero que pensemos un momento en esto. ¿Por qué la religión siempre nos lo presenta muerto y en una cruz? Con cara de tristeza y de lástima. Siempre. Yo en mi niñez, así lo veía, lo ponían en un féretro de vidrio ahí y pasaba de niño y decía yo, pobrecito, mira cómo lo dejaron, pobrecito. Y así uno se le queda en su mente, en su corazón, pues pobrecito, está muerto. No, Jesucristo no está muerto. Él resucitó con poder y con gloria. Pero la religión siempre quiere presentarlo de esa manera. Siempre está queriendo presentar, está muerto. No puedes confiar en él. No puedes confiar en un palo, en una estatua de yeso, en alguien muerto, no. Pero Jesucristo, aunque no lo veamos, pero Él está vivo y Él promete que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Él ya no está en la cruz. Jesucristo no está muerto. Él resucitó hace 2000 años y ascendió a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre. No está colgado en una cruz. Él está sentado en su trono a la diestra del Padre y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en la siguiente diapositiva vemos en Marcos 16:19, dice, y el Señor, después que les habló, después de haber resucitado, que estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles por 40 días, dice que ascendió a los cielos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él no está colgado en una cruz. Eso que vemos en algunas religiones, algunas estatuas que están en una cruz, eso es una mentira, eso es una falacia de la religión. Él está sentado en su trono, Él está reinando, Él está deseando que la gente le busque a Él de todo corazón, porque Él quiere salvar tu alma, quiere salvar las almas. Dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y Él no viene a nacer cada año, no viene a morir cada año y no viene a resucitar cada año. Eso también es otra de las muchas falacias de la religión. Él nació una vez, estuvo aquí en la tierra una vez, Él predicó el evangelio, Él murió una vez, resucitó una vez y ascendió a los cielos, y Él está en este momento, en este preciso momento, y mes tras mes, día tras día, año tras año, Él continúa ahí sentado en su trono hasta que Él regresa a arrebatar su iglesia, y nosotros debemos de estar preparados esperándolo. Ahí en Primera de Pedro 3:22, la siguiente diapositiva, vemos ahí, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso es la iglesia, somos nosotros. Luego el apóstol Pedro les dice, ahí en Hechos 3:16, en la siguiente diapositiva, dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad,
en presencia de todos vosotros. De todos vosotros. O sea, en otras palabras, lo que ustedes vieron que acaba de suceder aquí, la sanidad de este hombre que era cojo de nacimiento, si ha sucedido este milagro, si ustedes lo han presenciado y ustedes son testigos, fue el Señor Jesucristo quien lo hizo. Por la fe en Él es que se ha dado esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. No fuimos nosotros, fue el poder de Dios. Aquel que ustedes negaron, aquel que ustedes pidieron que se crucificara, que se torturara, cuando ustedes lo negaron y pidieron a aquel asesino, aquella persona que era un delincuente, él fue el que hizo este milagro. ¿Por qué? Porque él está reinando, él está sentado en su trono y desde ahí está viendo a este planeta y a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. En la siguiente diapositiva vemos ahí los siguientes versículos. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, hermanos, todo esto, Dios tuvo un propósito. Gracias a Dios porque Pedro fue humilde, se dejó usar. ¿Y qué sucede? Vemos en la siguiente diapositiva. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. A ellos se los llevaron a la cárcel, a Pedro y a Juan, fueron, los encerraron para tratar de callarles la boca, porque esta gente, los sumos sacerdotes, los gobernantes eran mucho más duros de corazón que el pueblo de Israel o que el pueblo. Pero dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vemos la dureza del corazón de la gente, pero a la vez vemos cuánta misericordia de Dios. Estas personas que gritaron, fuera con este, crucifícale, no queremos nada con este, preferimos mejor a aquel hombre asesino, aquella persona mala, sediciento, que andaba causando problemas, que estaba en la cárcel. Pidieron a ese hombre y rechazaron al Señor Jesucristo. Dijeron, fuera con este, crucifícale, tortúrale. Pero cuánta misericordia de Dios. 5,000 personas. ¿Cuántos de ellos gritarían en ese tiempo cuando estaban por tomar esa decisión? No sé. No sabemos. ¿Serían todos? ¿Serían algunos? No todos. Probablemente no todos. Pero muchos de ellos se salvaron. O sea que cuánto amor del Señor, cuánta misericordia, cuánta paciencia. O sea que la puerta aún está abierta para todo aquel que quiera venir a Cristo. Los brazos del Señor están abiertos y llama. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí.
Yo te quiero perdonar, te quiero salvar, no quiero que vayas al infierno. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Seguirás teniéndolo en una cruz así como esa que estás viendo ahí? ¿Lo seguirás viendo de esa forma? ¿O lo invitarás a vivir a tu corazón en tu vida diaria? Porque Él ya no está en esa cruz. Sufrió mucho, murió, lo bajaron, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó con poder y con gloria. Y 40 días después Él ascendió a los cielos y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Y Él está viéndonos en este momento nos está viendo. Y en este momento le adoramos, le alabamos. Él te ama, Él quiere salvar tu alma, no quiere que vayas al infierno. Y la única manera es que creas en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, lo aceptes como tu Señor y Salvador, le invites a vivir en tu corazón. Ya no está en esa cruz. Olvídate de esas estatuas, olvídate de esos crucifijos, no sirven para nada. Invítalo a Él, a tu vida, a tu corazón. Él te ama. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Muchas gracias por su amor, por su misericordia. Yo también era una persona dura de corazón. Yo también era una persona perdido, incrédulo, pero tuviste misericordia, me salvaste y, Señor, nunca me cansaré de darte gracias. Nunca será suficiente las gracias que te dé. Nunca será suficiente el agradecerte, Señor. Padre, yo sé que en este momento usted nos está viendo. Yo lo sé, Señor, que nos está viendo. Y Padre, quisiéramos tocarte, quisiéramos abrazarte, decirte, Señor, gracias, Padre, muchas gracias. Pero, Señor, usted nos está escuchando, usted vive en nosotros y nos guía. Ayúdenos, Señor, a siempre predicar su palabra, la verdad, solamente la verdad, lo que es su palabra. No permita, Señor, que nos desviemos ni a un lado, ni a diestra, ni a siniestra, sino que siempre estemos predicando su palabra y confesando a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores y como nuestro Señor y Salvador. Y a usted la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.